Hola a todos, yo soy Usuga y les doy la bienvenida a... Hoy les traigo el primero de muchos casos de los cuales hablaremos en este canal y es el de los asesinos del páramo. Para ponernos en contexto sobre este caso, primero les comenzaré hablando de los protagonistas y de cómo se conocieron. Así que comencemos. Myra Hindley nació el 23 de julio de 1942 en el distrito de Cronshaw, ubicado en Manchester, Inglaterra, pero creció en Gorton, un área de clase obrera de Manchester. Fue la primera hija de Nellie y Robert Hindley. Su padre, quien trabajó como soldado, era alcohólico y se dice que su madre era emocionalmente inestable. La familia Hindley pasaba por una mala situación económica y esto empeoró cuando nació la hermana menor de Myra, Maureen, el 21 de agosto de 1946. A Myra la maltrataban físicamente sus padres y esto, junto a la mala situación económica por la que estaban pasando, hizo que a la edad de 5 años se fuera a vivir junto a su abuela, quien vivía a unas pocas cuadras de su casa. Myra estudió en la escuela secundaria moderna Ryder Brown, en donde tenía reputación de ser muy buena atleta, persona y escritora. Además de eso, se sabía que amaba mucho los animales y también los niños, tanto así que de vez en cuando sus vecinos le pedían que cuidaran a sus hijos. En el año de 1957 pasó algo que marcó mucho a Myra y fue que su mejor amigo Michael Higgins la invitó a nadar una tarde, pero ella dijo que estaba muy cansada por el colegio y decidió no ir. Más tarde ese mismo día le llegó la mala noticia que su mejor amigo se había ahogado. Eso le afectó tanto que de hecho sus notas bajaron demasiado, se alejó mucho del mundo y decidió volverse católica. En el año de 1959 Myra dejó el dolor atrás, decidió buscar empleo y comenzó a trabajar en una agencia de ingeniería eléctrica. Por otro lado tenemos a Ian Brady, quien nació el 2 de enero de 1938 en Gorsbal, Glasgow, Escocia, con el nombre de Ian Duncan Stewart. Sus padres fueron Margaret Stewart, o también conocida como Peggy, quien trabajaba como camarera, y su padre, que murió meses antes de su nacimiento y de quien no se tiene información precisa. Se dice que fue un periodista de Glasgow. Cuando Ian estaba pequeño, su madre estaba pasando por una situación económica muy difícil, así que decidió darle una adopción y fue adoptado por John y Mary Sloan, un matrimonio con 4 hijos. Su madre lo iba a visitar cada domingo a la casa de sus padrastros, pero él pensaba que ella era su tía. Cuando Ian tenía 12 años de edad, su madre decidió casarse con un irlandés llamado Patrick Brady y por esa razón no volvió a visitar a su hijo. Ian desde pequeño mostró una conducta muy violenta y odio hacia los animales, pero a pesar de ello le iba muy bien en el colegio y de hecho sacaba notas muy altas. Pero cuando llegó a la adolescencia tuvo un cambio muy drástico, pues comenzó a fumar y de hecho también robaba y golpeaba a sus compañeros menores. Antes de cumplir los 17 años de edad, Brady fue arrestado en 3 ocasiones por robo, por lo cual decidió irse a vivir con su madre y adoptó el apellido de su padre, que era Brady. Ian tuvo varios trabajos de los cuales fue despedido. Un tiempo después fue arrestado y condenado a 2 años de prisión. En el transcurso de su condena decidió estudiar contabilidad. Cuando Ian cumplió los 21 años de edad fue liberado de prisión y comenzó a trabajar en la misma agencia de ingeniería eléctrica en donde estaba Myra. No fue sino algunos meses después de que ellos comenzaran a trabajar en esta agencia que se conocieron en una fiesta navideña que había organizado la empresa en la que trabajaban. Y luego de allí Brady le invitaba a ver películas, a su casa, salían juntos y otros planes que hacen las parejas. Cuando ya se conocían un poco más, Brady incitó a Myra a sus ideologías nazis. De hecho, le hacía ver películas y leer libros que estuvieran basados en esas ideologías. Uno de los planes favoritos de la pareja era visitar los páramos de Saddleworth, en donde tenían largas caminatas, hacían sesiones de fotos, las cuales terminaban en relaciones sexuales. Ian, que tenía ideas perversas, estaba obsesionado con una película. En esta película, 2 jóvenes muy inteligentes secuestran y asesinan a un joven de 14 años de edad en la ciudad de Chicago. Brady se dio cuenta que Myra haría cualquier cosa por él porque estaba demasiado enamorada. Fue allí donde él comenzó a decirle a Myra que ellos podían hacer un crimen perfecto sin ser descubiertos y comenzaron a planear toda esta ola de asesinatos. La primera víctima de la pareja fue Pauline Reed, una chica de 16 años de edad, la cual era vecina de Myra y amiga de su hermana Maureen. Alrededor de las 8 de la noche del 12 de julio de 1963, Pauline se dirigía a una presentación de baile cuando en el camino se topó con Myra. Hindley le dijo que le daría un aventón, pero que por favor le ayudara a buscar un guante muy caro que se le había perdido en los páramos. Pauline inocentemente aceptó y le dijo que la ayudaría, pero lo que no sabía era que Brady los estaba siguiendo en su motocicleta. Poco después de llegar a los páramos, llegó Ian detrás de ellas y Myra lo presentó como a su novio.
Se dice que en ese lugar Ian golpeó a Pauline, cortó su garganta en 2 ocasiones, creando una cortada de 4 pulgadas. Luego de eso tomó el abrigo que ella tenía puesto y decidió introducirlo por esa herida. Luego de esto la violó. Cuando Ian terminó de violar a Pauline, se dirigió hacia donde estaba Myra, cavaron una tumba y allí enterraron el cuerpo de Pauline Reid. Después de que la chica no volvió a ser vista, la policía decidió abrir una investigación, la cual no tuvo resultados. La segunda víctima de la pareja fue John Kilbride, un chico de 12 años de edad, quien la tarde del 23 de noviembre de 1963 fue engañado por Myra y Brady, quienes le dijeron que le darían un aventón hasta su casa, pues estaba muy tarde y su madre podría estar preocupada por él. El chico aceptó y en el camino hacia su casa, Brady le dijo que se tenía que desviar un momento a buscar un guante que se le había perdido a su novia. Al llegar a los páramos, Brady se fue con el chico mientras Myra esperaba en el auto. Brady violó al chico y trató de matarlo de un disparo, pero el arma que estaba utilizando no le funcionó, así que decidió estrangularlo con una cuerda. Luego de eso, la pareja decidió cavar un hoyo y enterrar el cadáver del chico. Después de este asesinato, toda la comunidad se puso en alerta roja y la policía decidió investigar el caso de desaparición de este chico, pero tampoco hubo resultados. Kate Bennett, de 12 años de edad, fue la tercera víctima de esta pareja, pues el 16 de junio de 1964, 4 días después de su cumpleaños, Kate se dirigía a casa de su abuela cuando en el camino se topó con Myra e Ian, quienes le pidieron ayuda para cargar unas cajas y que luego de eso lo llevarían hasta su casa. Al terminar de cargar las cajas, engañaron al chico como a las demás víctimas y lo llevaron hasta los páramos. Al llegar a los páramos, Brady se fue con el chico al cual violó, asesinó y sepultó su cadáver luego de todo esto. No se sabe con exactitud cuál fue el método de asesinato que utilizaron, pero se dice que fue estrangulamiento. La cuarta víctima y la más joven de todas fue Leslie Ann Downey, quien el 26 de diciembre de 1964 se encontraba sola en una feria a la que habían ido Ian y Myra. Esta vez su estrategia fue un poco distinta, pues decidieron dejar caer las compras que ellos habían hecho enfrente de la chica para así pedirle de que los ayudara a cargarla al auto y posteriormente llevarlo a su casa. Y así fue, pero al llegar a su casa hicieron desnudar a la chica, la amarraron y la fotografiaron desnuda. Además de esto, hicieron grabaciones de voz mientras Ian violaba a la chica. Se dice que la estrangularon y al día siguiente de hacerlo, llevaron su cadáver hasta los páramos, en donde hicieron una tumba, enterraron su cuerpo allí, desnudo, con la ropa a sus pies. En este caso no se pudo esclarecer quién fue el asesino, pues Ian dice que fue Myra y Myra dice que fue Ian. Su quinta víctima fue Edward Evans, de 17 años, quien el 6 de octubre del año 1965 se encontraba en la estación central de trenes de Manchester, a la cual llegó Ian, encontró al chico y lo engañó diciéndole que Myra era su hermana. Luego de eso lo invitaron a su casa y al llegar Ian le dijo a Myra que fuera a buscar a su cuñado David Smith, mientras él esperaba en casa con Edward. Cuando Myra ya regresó a casa, David se puso a hablar con Ian en la cocina y él le dijo que le iba a regalar algún tipo de bebida alcohólica y que lo esperara allí, mientras él lo traía. De un momento a otro, David empezó a escuchar ruidos extraños que provenían de la sala de estar y se fue a asomar para supervisar qué era lo que estaba pasando. Luego de esto, Ian decidió acabar con la vida de Edward y lo estranguló hasta morir. Se dice que envolvieron el cadáver en plástico e Ian le dijo a David que al día siguiente volviera para que los ayudara a llevar y enterrar el cadáver en los páramos. David estaba tan asustado por lo que había ocurrido que le dijo que sí los iba a ayudar. Pero al salir de la casa fue corriendo a contarle a Maureen lo que había sucedido y de inmediato decidieron llamar a la policía. El 7 de octubre de 1965 la policía llegó a la casa de Myra e Ian y encontraron el cadáver de Edward Evans en una de sus habitaciones. Como consecuencia de esto arrestaron a Ian, pero no fue sino 4 días después que arrestaron a Myra, pues no se había encontrado evidencia en su contra. Gracias a información brindada por David y por evidencia encontrada en una maleta donde se hallaron grabaciones, fotografías y notas sobre cómo se planearon los asesinatos, fue que se pudo capturar a Myra Hindley y vincularla con los hechos. A Ian Brady y Myra Hindley solo se les pudo condenar y juzgar por 3 asesinatos: el asesinato de Edward Evans, Leslie Ann Downey y el asesinato de John Kilbride, el 19 de abril de 1966, en donde estos dos mantuvieron su inocencia.
Casi fueron condenados a muertes, pero eso no fue posible ya que la condena había sido abolida hace 2 meses atrás. Pero el 6 de mayo de ese mismo año, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. A Myra solo se le juzgó por 2 de esos asesinatos, en cambio a Brady por los 3. Pero no fue sino hasta 1987 cuando la pareja decidió confesar que fueron los protagonistas de los asesinatos de Kate y Pauline. Luego de todo esto, Ian fue llevado a la prisión de Durham a cumplir su condena, pero en el año de 1985 se le diagnosticó esquizofrenia y fue trasladado al hospital de Ashworth en Liverpool. Ian intentó acabar con su vida en 3 ocasiones y además de esto hizo una huelga de hambre de 17 años, por lo cual se le tenía que alimentar a través de una sonda gástrica. El 15 de mayo del 2017 y con 79 años de edad fue encontrado muerto en su celda Ian Brady. Por otro lado, Myra Hindley fue enviada a la prisión de Holloway. En el año de 1998 solicitó libertad condicional, pero fue rechazada su petición. Myra se fue deteriorando físicamente y su salud también, hasta que el 15 de noviembre del año 2002, a los 60 años, sufrió un paro cardíaco y murió de insuficiencia respiratoria. Los cadáveres de las víctimas de los asesinos del páramo fueron encontrados gracias a pistas que habían dado Myra e Ian de su paradero, excepto el cuerpo de Kate Bennett, que nunca fue encontrado. Y eso fue todo por el caso del día de hoy. Si te gustó, no olvides darle like. También puedes comentar en la parte de allá abajo sobre qué casos te gustaría que yo hablara o qué tema te gustaría que explicara. No olviden suscribirse en el botón de allá abajo para seguir viendo videos como este. Y nos vemos en el próximo video.